Proverbios capítulo 2. Le puse como título Ventajas de la disposición a la instrucción. Ventajas de la disposición a la instrucción. Creo que aquí la palabra clave es disposición. Es súper importante que nosotros tengamos claro este concepto, porque de la disposición depende toda la proyección de una persona. La disposición del ánimo, el deseo. Definición de disponer significa colocar o poner las cosas en orden y en una situación conveniente. Es decir, la disposición siempre va a llevarnos a un proceso de ordenamiento de nuestra propia vida. Hoy día estamos aquí en este taller del Señor, ¿cierto? Dios va a tratar con cada uno de nosotros y para que esto funcione, yo tengo que poner mi disposición. Y si no, todo me va a resbalar y yo voy a seguir tan perdedor, tan pobre, tan limitado como siempre. Pero si yo pongo toda mi disposición, algo puede ocurrir en mi vida. Entonces, definición es colocar las cosas en orden, situación conveniente. También determinar lo que ha de hacerse. Determinar lo que ha de hacerse. O sea, es, en un sentido práctico, definir lo que yo necesito hacer. Definirlo, preparar y prevenir. Todo eso tiene que ver con disposición. Por lo tanto, hermanos, la disposición es clave para el aprendizaje. Amén. Es clave para el aprendizaje. Yo necesito disponerme a aprender. Si no, todo yo lo voy a recibir aquí y va a salir por ahí. Pero si yo me dispongo al aprendizaje, algo glorioso puede hacer Dios en mi vida. Por lo tanto, es clave la disposición para el aprendizaje. También la disposición refleja la humildad del que quiere crecer. Una persona dispuesta refleja con eso su humildad de querer crecer, de querer superarse. Porque hoy día uno encuentra situaciones, personas que son muy autosuficientes, que no aceptan sugerencias, no reciben consejos, no quieren aprender y se lo pierden. Se pierden lo que Dios tiene para ellos. Por lo tanto, la disposición entonces refleja la humildad del que quiere aprender. También la disposición es la actitud correcta para permitir que Dios trabaje en mi vida. Esa disposición. Yo tengo que ser una masa moldeable. Y esa masa moldeable, esa actitud, se llama disposición. Para que Dios trabaje en mí, para que Dios me enseñe, para que Dios me prepare, para que Dios me capacite. Hermano, Dios puede renovarnos físicamente, pero también puede renovarnos psíquicamente, puede renovarnos mentalmente. Personas que, por ejemplo, son de poco estudio en la escuela, pero sin embargo su mente es fértil para memorizar, para aprender, para ser sabios. Estamos metidos en este libro de los Proverbios, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a insistir en algunos términos que tienen relación con la sabiduría. Y la sabiduría es lo que Dios quiere poner en nosotros, ¿cierto? Si alguno tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios. Entonces, hoy día vamos a ver de qué manera yo puedo alcanzar esa sabiduría. También la disposición es una invitación al Espíritu Santo para que entre a corregir mi vida. Es una invitación al Espíritu Santo. Es decirle, Señor, yo he tratado de cambiar, he tratado de superarme, he tratado de crecer, sin embargo, creo que tú puedes hacerlo mejor que yo. Hermanos, en realidad la disposición es esa actitud humilde para permitirle que el Señor trate, nos corrija, nos enseñe, nos amoneste. Wow.
nos reprenda. ¿Puede el Señor reprendernos de repente? Por supuesto, como Padre, ¿cierto? Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Pero para que todo eso ocurra, yo tengo que disponerme. La disposición es fundamental. También puse otra, estos son pensamientos míos, ¿sí? De repente me inspiro. También puse aquí la disposición es el acto de doblegar la voluntad a la autoridad de la palabra de Dios. O sea, yo reconozco la autoridad de la palabra de Dios en mí. Y eso viene a través de mi disposición. Que la palabra sea el rector de mi conducta, de mi vida. Si eso ocurre, hermanos, yo diría, corriendo en alcanzar la sabiduría. Si eso no ocurre, seguiré dando tumbos, perdiendo el rumbo, equivocándome y cometiendo errores. También la disposición es reconocer nuestras debilidades, falencias y errores delante de Dios. Reconocer nuestras debilidades, nuestras falencias y errores, pero con el sincero deseo de enmendar el camino. No somos perfectos, nos equivocamos, cometemos errores, tomamos malas decisiones, pero la disposición me ayuda a mí a ser honesto en reconocer los errores que he cometido y permitirle que Dios me los corrija. Qué importante, ¿cierto? Qué importante es. También la disposición tiene que ver con el deseo de pagar el precio de nuestro desarrollo espiritual y personal. La disposición está asociada también a eso, a que nosotros podemos meternos en un proceso. Hermanos, mire, Dios puede hacer un milagro en nosotros, instantáneamente. Sin embargo, lo que tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual siempre será un proceso. Siempre será un proceso. Lo que hemos estado haciendo nosotros en nuestra escuela dominical es vivir justamente eso, de ser sistemáticos, de ir avanzando capítulo a capítulo. ¿Por qué? Porque Dios está enseñándonos, está haciéndonos entender su palabra. Pero la disposición a mí me permite entender que mi crecimiento, para que ocurra, yo debo pagar un precio. Y ese precio, como les digo, puede tomar tiempo, puede tomar bastante tiempo a veces, puede ser un proceso doloroso, un proceso lleno de lecciones y pruebas, pero que a la postre nos lleva a un resultado feliz. ¡Qué hermoso! Hermano, eso es lo ideal. Yo no quiero ser un religioso. Yo quiero poner en práctica lo que la palabra de Dios me dice. Aprenderla, incorporarla. Y para eso yo necesito disponerme. Cuando me dispongo, Dios comienza a obrar en mí. Y eso puede ser un proceso donde yo soy confrontado por el Señor y tengo que ir eliminando cosas que están en mi vida y que no glorifican a Dios. Tengo que irlas sacando. Si yo no estoy dispuesto, nunca las voy a ver. Pero si me dispongo en las manos de Dios, Dios me va a decir, mira, este es tu problema, este es tu problema. Estos son problemas que tú tienes. Y hermano, eso es como un foco potente que Dios pone en nuestra alma para que nosotros nos revisemos y entendamos eso. Ahora esto, como le digo, puede ser un proceso largo, puede ser un proceso doloroso, pero que a la postre va a traer fruto glorioso. También la disposición tiene relación directa con dejar la autosuficiencia. Esa actitud, ¿se acuerdan la semana pasada donde veíamos el tema de dirigir nuestra vida desde lo horizontal? ¿Cierto? La horizontalidad
en que nosotros estamos insertos en este mundo y nuestros valores y principios lo hemos sacado del mundo. Pero Dios quiere que eso lo desechemos y aprendamos a recibir de la verticalidad que viene de su palabra. Por lo tanto, esto nos lleva a dejar una autosuficiencia y el egoísmo para tomar la dependencia de Dios como camino seguro al éxito. Reconocer que no somos autosuficientes. Reconocer que yo no soy el centro de las personas. Reconocer que necesito a Dios. Reconocer que dependo de Dios. Y eso es importante. También, solo cuando hay disposición se puede adquirir verdadera sabiduría. Solo cuando hay disposición se puede adquirir verdadera sabiduría de lo alto, no la terrenal, ¿cierto? Y también solo cuando hay disposición podemos llegar a recibir verdadera revelación de la palabra de Dios. Dios revela su palabra a aquellos que están dispuestos a entenderla como Él quiere que la entendamos. Vimos la semana pasada de que la sabiduría oriental tiene que ver más que con el hacer, más que con el decir, con el hacer. Pero la sabiduría occidental, ¿cierto?, que viene de los griegos, esa sabiduría es intelectual, pero no tiene que ver con el hacer. Para nosotros vamos a vivir el proceso de depender de Dios y de adquirir verdadera sabiduría. Solo a través de la disposición podemos conocer verdaderamente a Dios. Y eso lo vamos a ver hoy día. Por lo tanto, vamos a la palabra. La disposición como requisito. Dice, hijo mío. Dijimos la semana pasada que el sabio, ¿cierto?, tiene una relación paternal con su discípulo. Qué importante, ¿cierto? Entonces él dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, wow. Hermanos, uno a veces piensa que el proceso de alcanzar crecimiento espiritual es algo que tiene que ver con un buen mensaje, una buena enseñanza. No es así. No siempre es así. Primero, Él dice, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares, o mis mandamientos los obedecieras, ¿cierto?, dentro de ti. Mire, lo primero para alcanzar esto es disciplinar nuestra propia vida. Hermanos, si recibieres mis palabras, ¿cuándo yo recibo la palabra de Dios? ¿Cuando la leo? ¿Cuando la estudio? ¿Cuando la medito? Si yo no voy en una actitud disciplinada a leer la Biblia, donde yo ordeno mi vida y me propongo por lo menos leer un capítulo diario, a lo menos, yo siempre voy a estar limitado. Lo primero entonces que yo necesito, ese sí, es como en condicional, ¿cierto? Condicional, sí, recibieres mis palabras. Entonces, yo me debo enfocar como primera cosa a disciplinar mi vida de aprendizaje de la palabra. Hermano, hay gente que se dice cristiana, pero analfabeta en la Biblia. Nosotros procuramos siempre transmitir esto, de que
nosotros creemos y pensamos que la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y conducta. Si yo ignoro lo que dice la palabra de Dios, estoy atentando contra mi propia vida. Porque yo me estoy perdiendo lo que Dios tiene para mí. Por lo tanto, lo primero entonces, recibir sus palabras. Y eso implica disciplinar nuestra vida de lectura de la palabra de Dios. Lo segundo, dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Lo segundo tiene que ver con obedecer. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría y tu corazón a la prudencia. Qué importante es que tengamos la disposición. Aquí la palabra dice, y mis mandamientos guardares. Es decir, lo que Dios manda, ¿cierto? Los mandamientos son lo que Dios manda. Por lo tanto, esto tiene que ver con mi disposición. Dijimos, número 1, disposición a leerla. Número 2, disposición a obedecerla. Sí. Estamos hablando, hermanos, de un proceso intencional, no casual. Yo tengo que ponerle esto, porque eso es lo que dice la Escritura, ¿cierto? Y usted tiene que mirarlo como una meta personal suya. Luego dice, si inclinares tu corazón. Lo tercero es involucrarme emocionalmente en el amor a Dios, el amor a su palabra y el amor a mi prójimo. Cuando habla del corazón, ¿cierto? Está hablando de los sentimientos, está hablando de nuestras emociones. Yo debo inclinar mi corazón a una conducta prudente. Amén. Qué importante. Inclinar el corazón. Entonces dijimos disciplinar, obedecer, amar. Amar. Luego, lo cuarto es orar. Dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Es decir, tiene que haber una sincera oración para que Dios trate conmigo, me saque todo lo bruto que tengo. Sí. Dios me quite esa rebeldía que está arraigada en mí. Qué importante. ¿Ah? Es decir, la lectura tiene que ir acompañada de oración. Que Dios me confronte y yo decirle, Señor, perdóname por ser como soy. Perdóname, Señor, por seguir marcando el paso, por seguir cometiendo los mismos errores. Perdóname, Señor, porque yo sé que tú me amas, pero no soy lo que tú quisieras que yo sea. Porque hay una actitud de resistirme. Hay una actitud de no depender de Dios, de autosuficiencia. Por lo tanto, hermanos, la disposición como requisito es también el clamor, la oración. Y como número 5, perseverar. Dice el versículo 4, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Esto implica una búsqueda. Una búsqueda. Implica, hermanos, que usted con su Biblia, por ejemplo, busca la referencia, se va a la concordancia, busca otros versículos que hablen de algunas palabras clave de lo que usted está leyendo. Eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Esto implica como la actividad del minero, que yo no sé si usted sabe, por ejemplo, los pirquineros hacen forados y buscan y hacen tremendos hoyos y a veces no encuentran nada.
invierten su vida en las soledades, en las partes desérticas, y de repente encuentran algo. Esa búsqueda tiene que estar en nosotros. Eso es perseverar en buscar más de Dios, en buscar más de Él. Perseverar. Entonces dijimos disciplinarnos a leer, obedecer la palabra, amar su palabra, orar y clamar y perseverar. Y eso nos lleva al segundo punto, la razón de la disposición. Yo aquí tomé como clave la palabra porque. Porque. Versículo 5 dice, entonces entenderás el temor de Jehová. Solo entonces. Porque entonces entenderás el temor de Jehová. En el párrafo anterior vimos la condicional, ¿cierto? Sí. Si buscas, si perseveras, si amas, si clamas, entonces aquí el Señor te da la razón. ¿Por qué? Porque entonces entenderás el temor de Dios. Y necesitamos el temor de Dios, porque el principio de la sabiduría, pero es el principio. Todo parte con el temor de Dios. Porque entonces, dice, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cuánto conozco a Dios? Dios me conoce, pero yo necesito conocerlo más. Y mi desafío, hermano, es conocerlo. No puedo perderme yo la preciosa oportunidad de conocer al Señor. Entonces, todo eso sí, anteriores, tienen que ver con estas razones que da. El versículo 6 dice, porque Jehová da la sabiduría. Da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Mire, porque Jehová da la sabiduría. ¿Quién nos hace sabios? Dios. Hay gente, hermanos, con una muy poca preparación académica, pero sabios. Personas que uno respeta por la sabiduría que tienen, porque han aprendido a cultivar su espíritu en la palabra de Dios, leyéndola, escudriñándola, obedeciéndola, amándola. No funciona de otra forma. No hay atajos, no hay caminos por donde acortar. Esto tiene que incorporarse en nosotros y decir, Señor, yo quiero superarme como hijo tuyo. Dice, porque de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El conocimiento y la inteligencia de Él. Hermanos, la inteligencia es el CI, ¿cierto? El coeficiente intelectual. Puede ser, ¿cierto? Pero es Dios, es el que agiliza nuestra manera de pensar. Es Dios quien nos da la sagacidad para pensar de acuerdo a su palabra. Por eso nos da esa inteligencia. Glorioso, ¿o no, dice usted? Amén. Hermano, todos, yo sé que el Señor quiere que todos vamos hacia allá. Él da el conocimiento y la inteligencia. Versículo 7 dice, porque Él provee de sana sabiduría a los rectos. Él provee de sana sabiduría a aquellos que tienen su espíritu en rectitud. Y dice además, porque Él es escudo. Él es escudo a los que caminan rectamente.
Podemos pensar que Dios nos va a guardar, que Dios nos va a cuidar, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sin embargo, aquí también la palabra me dice que la sabiduría que Él me da va en relación directa también de mi protección. Yo me siento protegido por manejar la palabra de Dios o por conocer la palabra de Dios. A mí me da esa protección, es un camino, es un escudo, dice, a los que caminan rectamente. Él es escudo para nosotros. Dice el versículo 8, Él guarda sus veredas, las veredas del juicio, y preserva el camino de sus santos. Amén. Versículo 9. Porque entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Vi en un comentario acerca de estas tres palabras, justicia, juicio y equidad. Y dice, este término justicia tiene que ver con nuestra correcta relación con Dios. ¡Wow! Qué interesante. Los ojos del Señor están sobre los justos, así dice, ¿cierto? Entonces, si yo camino en esa justicia, en esa correcta relación con Dios. Lo segundo, juicio. Aquí tiene que ver con el buen juicio, el buen criterio. No tiene que ver con tribunales, sino que tiene que ver con el buen criterio, el buen juicio, la mente sana. Esto tiene que ver con una honradez personal y tiene que ver con ética. Cuando hablamos de ética, estamos hablando, hermanos, de las conductas de prestigio que son aceptables en la sociedad que vivimos. Hoy día usted sabe que hay serios problemas de ética. Hay corrupción, hay discursos lindos, pero no van acompañados de demostraciones prácticas. Y aquí la palabra del Señor nos dice que nosotros entenderemos juicio, es decir, tendremos una actitud honrada y ética. Y lo tercero, la equidad, es la rectitud personal. Amén. Versículo 10. Porque cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Que la sabiduría entre en mi alma, que yo la anhele y desee ser una persona sabia. Sí. Hermanos, esto es un legado para nosotros, donde yo veo a un padre preocupado de que sus hijos alcancen niveles de conducta, de ética altos. Personas que no sean cuestionadas. Y uno ve, aún dentro de la iglesia, ve errores, ve crisis, personas que se meten en problemas. Tienes que permitir que la sabiduría entre en tu corazón, que entre en tu corazón y la ciencia o el conocimiento sea grato a tu alma. Entonces dice la discreción. Mire, esta palabra discreción me habla de una persona prudente, discreta, ¿cierto? Que utiliza las palabras adecuadas para exponer su opinión. La discreción, dice,
y te preservará la inteligencia. Seguimos. Ventajas de la disposición a ser instruido. Aquí hay un párrafo que nos habla de relaciones humanas. La primera tiene que ver con los hombres malos y la segunda, las mujeres malas. Hay hombres malos y mujeres malas, ¿cierto? Dice, serás librado de hombres malvados, así, para librarte de los hombres que hablan perversidades. Por lo tanto, serás librado de hombres malvados. Serás librado del mal camino. Dice, para librarte del mal camino. Y también de los hombres que hablan perversidades. Cuando hablamos de perversidades, estamos hablando de todo tipo de conversaciones, expresiones, opiniones. Yo no hace muchos años, hermano, era pero rarísimo que en la radio o en la televisión se escuchen garabatos. Pero ahora hay una licencia abierta y mientras más dicen, qué terrible. La gente como que no sabe expresarse de otra forma. No solamente utilizan las palabras, los garabatos para acompañar la conversación, sino que también los pensamientos que transmiten, donde no hay valores, donde no hay respeto, donde hay temas de lo pecaminoso. Hermano, los hijos de Dios están allí escuchando esas cosas. Y la gente critica muchas veces que nosotros no imitemos esa conducta. Pero ¿a quién quiero agradar yo? ¿A Dios o a los hombres? ¿Cierto? Serás librado de los hombres malvados, serás librado del mal camino, serás librado de los que hablan perversidades, serás librado de los que dejan los caminos derechos, dice el versículo 13. Y el versículo 14 dice, serás librado de los que se alegran haciendo el mal. No sé si a usted le llama la atención, pero muchos delincuentes se sacan fotos con sus trofeos, lo que han robado, lo que han adquirido, lo que quitaron, lo que en un asalto, y se sacan fotos con eso, jactándose. Los lanzas internacionales, por ejemplo, mandan fotos de Europa, se gozan en eso. Serás librado de los que se alegran haciendo el mal, y también librado de las de veredas torcidas, dice el versículo 15. Vivimos, hermanos, lamentablemente, tiempos difíciles. El tema no es ignorar todo eso. Estamos en esta sociedad. Pero la gente, como tiene esta conducta, este lenguaje, sin embargo, detrás de todo este lenguaje y de toda esta conducta, hay un alma que salvar. Si yo hablare como ellos, estaría cerrando las puertas para que esa persona conozca a Dios. Y ese es nuestro gran desafío. Dios nos va a librar de todo esto, del mal camino, de los que hablan perversidades, de los que dejan los caminos derechos, de los que se alegran haciendo el mal.
Dios nos libra y Dios nos guarda de todo eso. Pero cuando una persona, con todo su lenguaje lleno de garabatos, tiene un fracaso, tiene un quiebre emocional, sufre una pérdida o viene una enfermedad, ¿a quién cree usted que va a buscar? A un hijo de Dios. Porque los hijos de Dios tienen este sello del respaldo de Dios. Tienen una forma distinta de mirar, una forma distinta de hablar, un semblante de salud espiritual. Hermanos, solamente un quiebre emocional puede abrir la puerta para que entre el Evangelio. Nosotros seremos librados de eso, ¿cierto? De acuerdo a lo que estamos leyendo. Pero es como que Dios nos prepara también para estar allí y dar alguna respuesta. Una persona cuando pide la oración, por ejemplo, ¿por qué pide la oración? Porque ya se le agotaron los medios. Porque ya no tiene a quién recurrir. Porque no hay nadie a quien pueda ayudarle. Por lo tanto, nuestro desafío es mantener nuestra identidad de hijos de Dios. Dios es fiel y seguirá siendo fiel siempre. Ahora librado de la mujer extraña. ¿Cómo está el asunto hoy día de la fidelidad? ¿Cómo está el asunto? Hoy día la mujer dejó de ser la que era, ¿cierto? Ahora la mujer es más desinhibida, la mujer toma las iniciativas, la mujer se hace entender cuando le interesa a una persona. ¿Sí? Hoy día es muy fácil. Dentro del mundo laboral es muy fácil el adulterio. Dice, serás librado de la mujer extraña. Aquí esa palabra mujer extraña significa una mujer que no tiene tus convicciones. Una mujer que tiene un estilo de vida totalmente distinto a ti. Una mujer que dice, al ser extraña, es una mujer que no practica tus valores. Otra versión dice de la mujer ajena. ¿Qué significa eso? La mujer que tú sabes que no te pertenece. La mujer que tú no puedes tocar. Hoy día vivimos en un ambiente erotizado. Programas de televisión, de radio, difunden comportamientos, conductas de personas que tienen relaciones con uno y otro y otro. ¿Cuántos niños sufren porque su mamá tiene otra pareja y está esperando otro hermanito, pero a su papá no lo ve porque esa relación ya se terminó? Así dice la Escritura, serás librado de la mujer extraña. Serás librado de la que halaga o de la lisonjera. Cuídate, hermano querido, cuídate de eso. La que halaga con sus palabras, la que lisonjea, la que le elogia. Esa es la realidad. Librado de la que abandona a su compañero, dice el versículo 17, la cual abandona al compañero de su juventud. ¿Qué significa? Que se rompió ese matrimonio y ella ahora está lanzada a la vida.
Y dice, y se olvida del pacto de su Dios. Qué interesante, hermano, que aquí, cuando habla de matrimonio, habla de pacto. Y qué bueno es eso. Que nosotros estemos en una relación de pacto en nuestro matrimonio. El pacto del matrimonio. Así dice Malaquías, y el Señor también lo ratifica. Qué importante es eso. Mantenernos fieles. ¿Cómo me sacudo yo de toda esta erotización del ambiente? Simplemente recordando que yo hice un pacto con esa persona delante de Dios. Eso me ayuda. Eso me da fuerza para sacudirme todo eso. Porque a qué hombre no le gusta que lo elogien. Que le digan que fue hermoso. Claro. Sí. Los hombres son vanidosos. La mujer sabe cómo activar todo eso. Sí. Librado de la que tiene su casa inclinada a la muerte. Versículo 18. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. ¿Qué tiene que ver, hermanos? Visitar a una persona, entrar en su casa. No saldrás vivo de ahí, espiritualmente hablando. Es así. Cuídate. Es una palabra de advertencia. Porque Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Te enganchas en eso hoy, pero mañana te desechan, porque habrá otro más lindo que tú, o otro que tenga más plata que tú. Sí, caíste en la trampa. Ella quiso una aventura. Tú pensaste que era bueno de repente cambiar. ¿Se da cuenta, hermanos? O sea, esta es la palabra de Dios que nos advierte, porque estos son los tiempos que vivimos. Hoy día en las empresas, las fábricas donde trabajan hombres y mujeres, esto es muy común. Cuesta permanecer. Es así. Porque hay una mujer que halaga, que lisonjea, una mujer que ya rompió y abandonó a su compañero, que olvidó su pacto con Dios y te invita a su casa y dice que serás librado de la que tiene su casa inclinada a la muerte. Y el versículo 19 dice, todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. ¿Me está entendiendo, hermanos? Sí. Ventajas de la disposición a ser instruidos. Dice, así andarás por el camino de los buenos y seguirás la senda de los justos. Tu principal ventaja será guiado y guardado en el camino de los buenos. El versículo 21 dice, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Es decir, Dios te preservará para que habites la tierra. Y el versículo 22 dice, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Pero si tú te dispones a vivir el proceso de tu crecimiento espiritual, serás guiado para tener vida abundante y serás guiado para
Ahí me perdí. Poseer la tierra. Amén. Muchas gracias. Nunca se olvide, la disposición es vital para que usted comience el proceso de su propio crecimiento para adquirir la sabiduría. En este capítulo donde hemos visto relaciones con las personas de nuestro sexo, relaciones con personas del sexo opuesto. Les insisto, todo tiene que ver con autodisciplinar su vida. Usted no puede ser un buen cristiano si solamente trae la Biblia el día domingo. Usted tiene que buscarla cada día, algo que sea. Segundo, dispóngase a obedecer. Tercero, ame la palabra, involúcrese emocionalmente, ore y persevere en la búsqueda. Amén. Podríamos haber dicho muchas más cosas, pero de repente es demasiado obvio lo que estamos viviendo, ¿cierto? Oramos. Señor, la disposición es tan importante para nuestro crecimiento espiritual. La disposición, Señor, siempre va acompañada de un poco de fe en que tú puedes hacer algo en nuestro corazón y en nuestra propia vida. La disposición, Señor, tiene que ver con entregarte a ti nuestro corazón. A veces nuestro corazón está roto, decepcionado, dañado, pero tú eres nuestro médico eterno y tú puedes sanarnos emocionalmente. Reconocemos, Señor, que te hemos fallado, que nos hemos equivocado y que hemos llevado una vida, Señor, tal vez sin mucho compromiso contigo. Pero hoy día, Señor, tú nos desafías a dejar esos niveles para ir a los niveles superiores. Señor, encontramos tanta riqueza en tu palabra. Señor, encontramos cosas que nos asombras, cosas que fueron escritas hace tantos años. Sin embargo, hoy día parecen ser, Dios mío, los consejos actualizados por lo que ocurre en estos tiempos. Señor, bendice a mis hermanos. Dales a ellos, Señor, la honestidad para reconocer que si se han debilitado, tú estás aquí para fortalecerles. Para reconocer, Señor, si no habían actuado consecuentemente, ahora, Señor, pueden enmendar los errores. Gracias te doy, Señor, por lo que hemos recibido. Gracias, Señor, porque entonces entenderemos tu temor. Porque entonces, Señor, entenderemos tu conocimiento. Padre, gracias por mis hermanos. Que esta sea una mañana de victoria en su vida, Señor. Conversa con Dios. Dile gracias, Señor, por amarme. Tu palabra me asombra, Señor. Tu palabra tan completa, Padre, donde no ocultas ninguno de las situaciones que podemos vivir. Tu palabra, Señor, es tan sabia, donde tú nos adviertes a prevenir, Señor, hacia dónde están yendo nuestros pasos. Te ruego, Padre, que recuperemos el concepto de pacto, que entendamos, Señor, que si nos hemos unido ante tu altar, estamos bajo un pacto. Y eres tú, Padre, el que se encarga de bendecirnos, Señor, en esa fidelidad
Y se encarga, Señor, usted de hermosear la relación a través de un amor fiel, un amor renovado. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.